para que imaginen y se atrevan a crear, encender sus talentos, susurrarles la inspiración. Oficio de dioses, diosas y de musas como yo que... Escuchen. Atención. Tomen aliento e imaginen ustedes. Estamos en la Atenas clásica, en algún punto alrededor del año 400 a.C. Sócrates, filósofo griego por excelencia, se pasea por el ágora buscando algún posible discípulo con quien dialogar y a quien, a su manera, educar. Ciertamente Sócrates educa avivando el interés de quien lo escucha. Aunque no legó poemas escritos conocidos, sus más famosos diálogos serán constantemente revividos por su discípulo Platón. Y sus poemas serán de tal importancia que llamarán presocráticos a todos aquellos filósofos que existieron antes de Sócrates. Ahora, por la misma plaza, muy cerca del maestro, se pasea el rapsoda Ion. Su condición de rapsoda consiste en interpretar y recitar en público a los más famosos poetas. Por eso, también se le conoce como actor. Y gran intérprete de los famosos poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Se me olvidaba presentarme. En la antigua Grecia, 9 fuimos las musas encargadas de encender en los hombres la chispa de ingenio necesaria para cada una de las artes y las ciencias. Terpsícore con su danza, Erato y la poesía amorosa, lírica, Polimnia, la de cantos sagrados y sacros recitativos, Melpómene y la tragedia escénica, Talía y la graciosa comedia, la poesía bucólica, Calíope, con su elocuencia, belleza y poesía épica, Clío y la circunspecta historia, Urania, portando la astronomía, las ciencias exactas y la poesía didáctica. Y por último, pero no de última, está Euterpe, inspirando música. Por cierto, ¿sabían ustedes qué es esa palabra música, arte de todas nosotras, la que nos da a cada una el nombre de musas? Así es. Soy una de las 9 musas del Olimpo ligadas a las tareas del dios Apolo, aquel que se encarga de inspirar a los hombres de las artes, de las ciencias, de la técnica y de las ideas. Sí, soy una de las clásicas 9, pero jamás me identificaré como Terpsícore, Erato, Polimnia, Melpómene, Talía, Calíope, Clío, Urania o Euterpe. Nueve son mis posibilidades de identidad. Y queda de parte de cada uno de ustedes reconocer quién soy e identificar en mí qué es aquello que les inspiro. Ahí va mi juego. Ahora, dedicado al diálogo que está por comenzar entre el maestro Sócrates y el rapsoda Ion. Diálogo, cuyo comienzo procuraré, pues, así.
Bienvenido, Ion. De nuevo por aquí. ¿Dónde estabas? ¿En tu patria Éfeso? Salud, Sócrates. No vengo precisamente de Éfeso, sino de Epidauro, de celebrar allí las fiestas de Asclepio. ¿Celebran acaso los habitantes de Epidauro juegos de rapsodas en honor de su dios de la medicina? Así es, y de todo lo que tenga que ver con las musas. Seguramente competiste. A ver, ¿cómo estuvo tu fortuna al hacerlo? Los primeros premios fueron nuestros, Sócrates. Así se habla, Ion Rapsoda, así se habla. Y así será también nuestra victoria en las celebraciones para Ateneas en honor de la diosa Atenea. Así será, si los demás dioses así lo quieren. Por cierto, que muchas veces los he envidiado a ustedes los Rapsodas a causa de su arte. Siempre adornados en el aspecto externo, como corresponde a quienes frecuentan a los buenos poetas, principalmente a Homero, el mejor, el más divino de ellos, porque así penetras no solamente sus palabras, sino su pensamiento mismo. Envidiable tu comportamiento. Digo yo porque no sería buen rapsoda quien no entendiera lo que dice el eximio poeta. Por eso es bueno que el rapsoda lo entienda, para que pueda ser buen intérprete ante los que le escuchan. Sería imposible para quien no entienda lo que dice el poeta ofrecer su obra bellamente. No es digno de envidia todo esto. Cierto lo que dices. Para mí, al menos, interpretar ha sido lo más laborioso de mi arte. De todos los hombres, soy yo quien dice las cosas de Homero de la manera más hermosa. Así es. Ni Metródoro de Lámsaco, ni Estesímbroto de Tasos, ni Glaucón, hermano del mismísimo Platón y muy presente en su república. Ninguno de los rapsodas que haya existido ha dicho tantos y tan bellos pensamientos de Homero como yo. Magnífico, Ion. No rehusarás hacer una demostración para mí, ¿no? Al contrario, considero digno de oírse lo bien que he adornado a Homero. Me considero digno de ser celebrado por los homéridas con una corona de oro. Homéridas y rapsodas festivos. Cuidado, Ion, con tu ego. Mira que Sócrates desde su cabezota te dice una cosa, pero en realidad te quiere decir otra. Te revisa y va... Ahora mismo puedo tomar un tiempo para escucharte. Pero primero quisiera preguntarte. ¿Tú eres experto en interpretar solamente a Homero o también puedes hacerlo con Hesíodo y Arquíloco? No. Únicamente recito a Homero. Me parece suficiente. Pero hay algo sobre lo que Homero y Hesíodo casi dicen las mismas cosas. Ya lo creo. Y con respecto a los temas que tratan, ¿cuál dirías tú más bellamente, lo que dice Homero o lo que dice Hesíodo? La verdad, me daría igual si es que se refieren exactamente a lo mismo. Y cuando no tratan las mismas cosas, por ejemplo, el arte adivinatorio, tanto Homero como Hesíodo han hablado de él. Ciertamente. Ciertamente. Pero insisto, cuidado, Ion, con la cabezota de Sócrates, porque él va a comenzar... Hablando del arte adivinatorio, hay cosas sobre las que están de acuerdo los dos poetas y cosas sobre las que no lo están. ¿Serías tú quien mejor pudiera explicarlas o mejor que tú podría hacerlo un buen adivino? Mejor el buen adivino, creo. Y si tú fueras adivino capaz de explicar las cosas sobre las que están de acuerdo los dos poetas, ¿también pudieras hacer sobre las cosas en las que difieren? Pudiera ser. Y pudiera ser, Ion, que tú solamente seas experto en Homero y no en los otros poetas. Y pudiera ser también que Homero toca unos temas diferentes a los que tocan los otros poetas. No habló Homero la mayoría de las veces acerca de la guerra, de las relaciones mutuas entre hombres buenos y malos, entre artesanos y hombres sin oficio. No habla Homero acerca de la relación entre los dioses y su trato con el hombre. No habla Homero acerca de los fenómenos del cielo
del infierno o del nacimiento de los dioses y de los héroes. ¿No son esos los temas que toca Homero en su obra? Sobre dioses y hombres, buenos y malos. Evidentemente. ¿No? ¿Y será que los otros poetas no han tocado también los mismos temas? Sí los han tocado, pero no los han poetizado de la misma manera que Homero. No, ¿y cómo lo han hecho, pues? ¡Peor! Ahí va. Mucho peor. Entonces Homero poetizó mejor. Sin duda, por Zeus. Por Zeus. O por esta musa aquí presente. Entonces, mi querido e insuperable Ión, y por las musas que seguramente nos acompañan. A ver, ¿quieres? Te pregunto, cuando muchos hablan de los números y sus beneficiosas influencias sobre aquellos que son diestros en el cálculo, donde uno lo hace mejor que los demás, ¿no existirá alguien que pueda reconocer al que bien habla y por ello se distingue? ¿Ah? Así es. Y el mismo que distingue al que bien habla podría distinguir también al que lo hace mal, ¿o sería otro? Sería otro, sin duda. Entonces sería quien posee la ciencia de los números. Sí. Ay, Sócrates. Eres la encarnación del brillante sofista que en el arte de discurrir puedes aclarar o enredar más las cosas, para bien o para mal. Te agarraron, Ión. Ya verás. Bien, Ión, tomemos como ejemplo aquellos que hablan acerca de cuáles deben ser los alimentos sanos. Siempre habrá entre ellos alguien que lo haga mejor. Pero yo te pregunto, ¿podrá haber entre aquellos que escuchan alguien que reconozca al que habla con excelencia y otro que reconozca que a pesar de la excelencia del habla dice cosas incorrectas? ¿Puede una sola persona reconocer ambas situaciones? Bien puede ser la misma persona. ¿Y quién sería esa persona? ¿Qué nombre le daríamos? El médico. Le daremos el nombre de médico. Ah, el médico. A ver. Abre la boca. Saca la lengua. Ah, cierra la boca. A ver. A ver, aquí está. Yo sabía. Entonces, es el médico quien en verdad, en el caso de juzgar alimentos sanos o no, sabrá distinguir entre alguien de excepcional hablar, pero con datos inexactos, de aquel que dice cosas certeras y correctas, además de decirlas correctamente. Así es. Bien. Entonces el médico será experto en el modo de decir las cosas y en el contenido de lo que dice. Sí. Pero no iba el remate. Entonces, John, yendo hacia tu arte, tú has dicho que tanto Homero como los demás poetas, entre los que se encuentran Hesíodo y Arquíloco, casi dicen las mismas cosas, pero otros, unos como Homero, lo hacen bien y los otros peor. Eso parece que digo. Entonces, si decimos que tú eres experto en Homero y sus cosas, como lo eres sobre los demás, ¿no erraremos entonces? Bueno, tú has afirmado que el mismo crítico podrá hacerlo por los que dicen las mismas cosas y que todos los poetas tocan los mismos temas. Ay, Sócrates. Eres un sofista consumado que utilizas un método de preguntas de aparente acción pedagógica para que tu interlocutor, a la hora de responderlas, vaya descubriendo conocimientos generales que, según tu criterio, le harán ver la luz. Mayéutica, le dirán a eso que haces. Escucha, Ión. La mayéutica comienza con las ironías de Sócrates. Recordemos que el maestro es experto en fingir ignorancia.
Así se habla, Ion Rápsoda. Luego, Sócrates va a empezar a fingir que celebra todas tus cualidades, para así, poco a poco, hacerte entender que aquello que tú creías saber muy bien, pues en realidad no lo sabías tan bien como creías, sino que todos los conocimientos de tu vida están en realidad fundados en prejuicios, en costumbres, para bien o para mal. Cuidado, Ion. Entonces, Sócrates, ¿cuál es la causa de que cuando alguien habla conmigo acerca de cualquier otro poeta distinto a Homero, no me concentro? Me siento incapaz de ofrecer algo digno de mención y parezco adormilado. Pero si aparece el nombre de Homero en cualquier conversación, rápidamente pongo mis 5 sentidos en acción y no me falta qué decir. No será difícil conjeturarlo, mi querido amigo Ion. Escucha con cuidado. Para todos es evidente que tú no estás capacitado para hablar de Homero. No estás capacitado para hablar de Homero, quise decir, por el solo efecto de una técnica o ciencia. ¿Me entiendes? Porque si pudieras hacerlo mediante una técnica, pudieras hablar de la obra de todos los poetas, porque al fin y al cabo la poética es un todo, ¿o no? Bueno, sí. ¿No todas las técnicas tienen el mismo género de investigación? No lo sé. Ion, ¿quisieras escucharlo de mí? ¿Puedo yo decir algo al respecto? ¡Qué reacción! Seguir escuchando a Sócrates. Por Zeus. Claro que quiero oírte, Sócrates. Mucho me complazco oyendo a los sabios maestros. Ah, quisiera yo que tuvieras razón. Pero no, son ustedes, los sabios, rapsodas, actores, capaces de cantar aquellos poetas de los que cantan muy bien. Yo solamente soy un hombre que da su opinión, la opinión propia de un hombre común y corriente. Pero volviendo a lo que dije antes, fíjate en lo trivial que puede ser cuando se reconoce la investigación en sí misma, cuando alguien toma la técnica, una técnica en su totalidad. Un ejemplo ayudaría a entenderte, creo. Ion, incitas a más mayéutica de Sócrates para enmascarar preguntas aparentemente sencillas sobre aquello que sabes o que crees saber. Ion, esa boquita tuya pide aclaratoria a un zorro disfrazado de cordero. Está bien. Vamos a aclarar todo así como tú dices. Un ejemplo. ¿No existe una técnica para el arte de la pintura en general? Así es. Ah, sí existe. Respaldan a muchos buenos poetas y a unos pintores también. Pero, ¿tú conoces a alguien que sea capaz de decir lo bueno y lo malo que pintó? Y que cuando se trata de otros pintores no sepa qué decir. No, por Júpiter, sin duda que no. ¿Tú conoces a un escultor que pueda explicarlo bien que lo hizo, pero cuando se trata de la obra de otros escultores se muestre perplejo, adormilado, sin saber qué decir? Por Júpiter, que no he visto a nadie así. Porque eso no sucede ni siquiera en el sonar de la flauta ni en el canto con cítara. Pero yendo al arte de los rapsodos, a ver, ¿no existirá un hombre capaz de hacer un comentario sobre Fenio de Ítaca? Y por el contrario, cuando se trata de Ion de Éfeso, se muestra en apuro y no sepa explicar si lo dices bien o lo dices mal. No tengo nada que oponer a tu idea, Sócrates. pero tengo el convencimiento íntimo de hablar de Homero mejor que nadie. Además, respecto a las cosas de Homero, todos afirman que yo hablo bien. Y esto no me sucede si intento interpretar a cualquier otro poeta. Ve, pues, lo extraño que es esto. Sí, yo veo que es bien extraño. Y por eso estoy tratando de mostrarte lo que yo pienso que es. Porque
no es por medio de una técnica que tú interpretas a Homero, como te dije hace un momento. Aunque técnica tengo en lo que hago. Es por un poder divino que te mueve, parecido al que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética. Y la mayoría de los hombres coincidió en llamar a esa misma piedra Heraclea, homenajeando al propio Hércules. Esta piedra magnética de hierro no solamente atrae a los anillos de hierro, sino los dota de una fuerza tal que ellos mismos pueden imantar a otros. Así es. La piedra Heraclea dota de su propiedad de atracción a una serie de anillos de hierro que, inicialmente, no tenían esa propiedad, formando así una gran cadena de anillos de hierro que se conectan unos con otros. Así como sucede con estos anillos, sucede a todos los que se le adosan. Otorgada les queda la fuerza de la piedra Heraclea original. Y la musa le da a todo el enamorado de la poesía el don del encadenamiento, y por ellos se conectan unos a otros. Y así los poetas épicos, los buenos, no hacen sus bellas obras por medio de una fría técnica, no, sino porque están endiosados y poseídos. Poseídos por nosotras, las musas. Lo mismo sucede a los buenos poetas líricos y a quienes, presos en el delirio de los coribantes, no están en sus cabales al danzar. Los poetas líricos no hacen sus bellas obras cuando están serenos, no, sino cuando están conectados con la armonía y el ritmo, poseídos por Baco. ¡Baco! Baco. Así como las bacantes en su arrobamiento sacan de los ríos leche y miel, cosa que no les ocurre cuando están serenas, asimismo trabaja el ánimo del poeta, porque ellos son los que describen cómo las abejas liman sus cantos en las fuentes melodiosas de ciertos jardines, y también cantan en los sotos donde revolotean las musas. Y es verdad lo que dicen. Porque el poeta es una cosa leve, alada y sagrada, y de seguro no obrará, ni habitará en su inteligencia las condiciones de poetizar, si no está endiosado, poseído y un poco loco. Si el poeta no tiene su don alado y sagrado, no podrá poetizar ni profetizar, porque todas estas cosas bellas no nacen por una fría técnica, no, sino por una predisposición divina. Sí. Mientras uno compone ditirambos, el otro entrega loas. Mientras uno danza y ya, el otro ofrece epopeyas y poemas llambos. En las cosas de los demás, cada uno de ellos es incompetente. No es una técnica lo que capacita al poeta para su poesía, sino un poder divino, porque si pudieran hacerlo por una técnica, pudieran hablar de todas las cosas. Y si nosotras, desde nuestra divinidad, privamos a los poetas de razón y nos servimos de ellos, así como nos servimos de los profetas y de los adivinos, es para que ustedes no piensen que son esos poetas, privados de razón por acción divina, quienes les entregan cosas tan hermosas y excelentes, sino que es la divinidad misma quien las dice y a través de ellos habla. La mejor prueba para decir que los poetas trabajan bajo un poder divino nos las ofrece Tínico de Calcis, que nunca compuso un poema digno de recordar, a excepción de algo que todos cantan y cuya musicalidad va... Una curiosidad. Ese poema sin memoria de letra alguna pasaría a la historia como el más hermoso de todos los tiempos. Y en palabras de su autor, Tínico, esto sería gracias a un hallazgo de las musas.
Aquí la divinidad se nos muestra claramente para que no vacilemos más. Todas las cosas hermosas de los poetas no son de factura humana ni creadas por el hombre, no son productos divinos creados por los dioses. Y los poetas, poseídos cada uno por el dios que lo domina, son intérpretes de ellos. ¿No crees tú que estoy en lo cierto, John? Sí, claro que lo estás. Por Zeus que sí. No sé de qué manera me has tocado el alma con tus palabras. Ahora, me parece que los buenos poetas, por una especie de predisposición divina, expresan todo lo que los dioses les comunican. Y lo comunican a través de nosotras, las musas. ¿No son ustedes, los rapsodas, intérpretes de la obra de los poetas? También es verdad. Entonces, ¿ustedes son intérpretes de intérpretes? Totalmente. Respóndeme algo, John. Cuando tú estás recitando un poema épico y sobrecoges profundamente al espectador, bien sea cantando a Odiseo enfrentándose a los pretendientes de Penélope, esparciendo sus flechas, Ya sea con algo parecido al héroe Aquiles abalanzándose sobre Héctor, o algún momento emocionante de Andrómaca, Hécuba o Príamo. cuando esto ocurre, ¿te encuentras en plena conciencia de lo que dices? ¿Ah? ¿O por el contrario, estás fuera de ti y tu alma, entusiasmada por las cosas que tú recitas, está presente allí en el lugar, bien sea en Ítaca, en Troya o en donde ocurra el relato? Qué evidente es, Sócrates, la respuesta. Te contestaré sin ocultarte nada. Cuando recito algo emocionante, se me llenan los ojos de lágrimas. Cuando es algo horrible o funesto, me erizo todo y palpita mi corazón. Entonces, tiene mucha razón. El rapsoda que ataviado con hermosas vestiduras, hay coronas de oro, se lamenta en público por los sacrificios y la fiesta solemne sin que se le desarregle nada de lo que lleva puesto. O el rapsoda siente temor por esas más de 20.000 personas que están dispuestas hacia él, sin que ninguna de ellas lo vaya a robar ni a hacer daño. No, ni nada. no, por Zeus, no es eso en absoluto. Sócrates, te voy a hablar con franqueza. Con franqueza. Ion, todo buen rapsoda sabe que su arte a los espectadores les provoca reacciones tremendas. Mucho sé lo que mi arte provoca en el público, pues siempre veo desde mi tribuna gente llorando, con mirada sombría, hombres y mujeres atónitos ante lo que estoy diciendo. Y mucho me conviene que les preste extraordinaria atención, ya que si los hago llorar, seré yo quien ría al recibir el dinero. Pero si hago que se rían cuando deberían llorar, me tocará llorar a mí al perderlo. John, ¿y no sabes que los espectadores son los últimos imanes, anillos a los que yo me refería, que por medio de la piedra heraclea toman al Aedo? Aedo es otra manera de llamar al rapsoda cantor de poemas épicos. El Aedo, o rapsoda, es una suerte de anillo intermedio del mismo poeta, que a su vez es el anillo primero. Y la divinidad, influenciada por todos los anillos, imanta el alma del hombre hacia donde quiere, enganchándolos unos a otros. Tal cual la piedra heraclea, corazón del imán, se forma una gran cadena de intérpretes, de actores, seres danzantes, maestros directores de corales, seres subordinados, entrelazados unos a otros por medio de estos anillos que el poeta entrelaza. Y cada uno de ellos entrelazado a su vez a su musa correspondiente que lo domina y lo posee.
De este anillo primero, que es el poeta, penden también razones que emocionados cantan a Orfeo, aunque la mayoría está poseído y dominado por Homero. Tú perteneces a los que están poseídos por Homero. Por eso cuando tú escuchas que alguien canta a un poeta distinto, tú te duermes. Te duermes y no sabes qué decir. Pero si escuchas que cantan a Homero, te despiertas y tu alma brinca y se te ocurren muchas cosas, porque no es por medio de una técnica que tú dices sobre Homero las cosas que dices, sino por un poder divino, una especie de posesión. Lo mismo sucede a quienes, presos en el tumulto de los corimantes, no tienen oídos sino para el canto del Dios que los domina y los posee, y lo llenan de abundantes gestos y palabras sin preocuparse por ningún otro. Tú me preguntabas acerca de tener la facilidad para hablar de Homero y no tener la facilidad para hablar de los otros poetas. Y yo te respondo, tú no interpretas mis reverencias a Homero por una técnica, sino por un poder divino. Dices verdad, pero mucho me extrañaría, por muy bien que hables, que llegaras a convencerme de cómo yo ensalzo a Homero únicamente cuando estoy iluminado, poseso y delirante. Estoy seguro de que no pensarías lo mismo si me oyeras hablar de él aquí mismo. Desde hace rato quiero escucharte, pero no antes de que me respondas esto. De todos los temas de los que habla Homero, ¿de cuáles hablas tú mejor? Porque no creo que puedas hablar con propiedad e inspiración de todos sus temas. Preguntas y más preguntas. Mayéutica y más mayéutica. Ay, vamos pues a la parte final de este diálogo en donde ellos pues y ustedes ya verán. Sabes, Sócrates, no hay tema tratado por Homero del que yo no hable. Pero no hay cosas que quizás desconozcas y sin embargo Homero menciona en su obra. ¿Y cuáles son estas cosas que Homero menciona y yo desconozco? Homero no habla largamente en su obra acerca de técnicas. Por ejemplo, la técnica de conducir un carro tirado por caballos. Si recuerdo la cita, sin duda te la voy a decir. Deja que yo te la diga. Ahora mismo la tengo en la memoria. Dime entonces, ¿qué es lo que le dice Néstor a su hijo Antíloco cuando le exhorta a tener cuidado con las vueltas en la carrera de caballos en honor de Patroclo? Y tú inclínate en la bien trabajada silla, a la izquierda de ella, y al caballo de la derecha, anímalo, aguijoneándolo y soltándole las bridas. Deja que el caballo de la izquierda se acerque tanto a la cerca que parezca que la bien trabajada rueda va a rozarla. Pero cuida de no chocar con la rueda, porque... Dime yo, ¿quién podrá distinguir si estos versos están bien o no lo están? ¿El médico que cura o el auriga que conduce el carro tirado por dos caballos? El auriga, sin duda. Dotado está el auriga porque posee técnica al conducir o por alguna otra cosa. Porque posee técnica. Y no es verdad que estas técnicas concedidas por la divinidad vienen acompañadas de la facultad de entender sobre un dominio en concreto. ¿No será que todas las cosas que conocemos por la técnica del timonel las conocemos por la medicina? Sin duda que no. No, ni por la medicina ni las conocemos por la arquitectura. De cierto que no. Porque así funcionan las técnicas. Lo que conocemos por una, no lo conocemos por la otra. ¿Tú crees que todas las técnicas son diferentes? Sí. Cuando yo quiero saber si un objeto es diferente, pues lo llamo de otra manera, porque entiendo que procede de otra técnica. ¿Convienes en esto conmigo? Sí.
Si yo sé que tengo estos 5 dedos, estos son 5 dedos, estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí. Si yo te pregunto que los conocemos gracias a una misma técnica, o sea, a la aritmética o alguna otra, tú dirás que es gracias A la aritmética, creo. Es ahora cuando le va a preguntar lo que antes le iba a preguntar. Si es que en su opinión es a través de la misma técnica que conocemos necesariamente las mismas cosas, etcétera, etcétera. Según tu opinión, y con respecto a las técnicas en general, ¿será que por medio de una misma técnica necesariamente conocemos las mismas cosas? Y por medio de otra no las conocemos de la misma manera, sino que necesariamente conocemos de otras cosas. Así me parece. ¡Ay, qué enredo! Si alguien no conoce una técnica, no está capacitado para conocer bien, si se dice bien o mal, acerca del dominio de esa técnica. Dices verdad. Ahora, a ver. Homero habló de Camedecla, la concubina de Néstor, que le da una poción a Macaón herido. Él habló de ella más o menos esto. Al vino de Pramnio añadió queso de cabra, rallado con un rallador de bronce, junto a la cebolla, condimento de la bebida. ¿Quién dirá aquí si Homero está en lo correcto? ¿El médico o el rapsoda? Ay, el rapsoda. El médico. Ay, qué enredo. Y cuando Homero dice, se hundió en las profundidades semejante al plomo, con un cuerno fijo, un cuerno de un buey montaraz. Se sumergió en el mar llevando la muerte a los ávidos peces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién dirá que lo que aquí es correcto? ¿Quién tendrá esa capacidad de discernir lo que acá está bien dicho? ¿El pescador y su técnica al pescar o el rapsoda y su técnica al versificar? Sin duda que es el pescador. Imagínate ahora que eres tú quien pregunta y lo haces así. Puesto que tú, Sócrates, encuentras en Homero todas las cosas que a cada uno compete juzgar, a ver, descubre tú, en el caso de los adivinos y el arte adivinatorio, cuáles son las cosas que conviene discernir para saber si un poeta es bueno o no. Y entonces, Entonces yo te diré que en muchos pasajes de la Odisea habla Homero acerca del arte adivinatorio. Por ejemplo, cuando el adivino... ¿Cómo se llama el adivino? Teoclímeno. Teoclímeno del linaje de Melampo. Ese, cuando le dice a ciertos personajes lo siguiente. ¡Desgraciados! ¿Cuál mal es el que padecen? La noche les envuelve la cabeza, el rostro y las rodillas. Un lamento resuena y lloran las mejillas. Y el pórtico y el patio están llenos de sombras que se encaminan al Erebo, reino de la noche. El sol ha desaparecido del cielo y se extiende una tiniebla horrible. Y también, en algún pasaje de la Ilíada, en el combate ante el muro. Un pájaro volaba sobre ellos que intentaban cruzar el foso. Un águila de alto vuelo que llevaba entre sus garras una monstruosa serpiente. Sangrienta, viva y aún palpitante, que no se había olvidado de la lucha, pues mordió a quien la llevaba, en el pecho,
junto a la garganta, doblándose hacia atrás. El águila la dejó caer sobre la muchedumbre y chillando se alejó en alas del viento. Yo diría que todas estas cosas y otras parecidas solo las puede analizar y juzgar el adivino. Dices verdad, Sócrates. Ah, al fin. Y tú también la dices al afirmar esto. Bueno, tanto como afirmar, pues, no creo. Bueno, va. Sigamos. Yo he elegido de la Odisea y de la Ilíada pasajes que tienen que ver con el médico, con el auriga, con el adivino, el pescador. Pero ahora quiero que tú que estás tan familiarizado con Homero, me ofrezcas algunos pasajes propios de tu condición de rapsodo que los has estudiado más que ningún otro hombre. Yo diría, Sócrates, que son todos los pasajes. No, no es así. No. Ni el arte adivinatorio, ni el mismo rapsodo puede versar con propiedad, como tú dices, sobre todos los temas, ¿no? Es posible que así sea, pero quizás sobre solo algunas cosas que tú has mencionado. ¿Y por algunas cosas te refieres a otras artes? Sí. ¿Pero en qué consistirá tu arte si no trata sobre todo? Pues en todo lo que pueda ser mencionado por un hombre o una mujer, un libre o un esclavo, aquel que manda o el que es mandado. Todo ser humano, pues. Entonces sería el lenguaje propio de un hombre que manda en un barco batido en alta mar por la tempestad. A ver. ¿Lo reconoce el rapsoda o el timonel? Sin duda que el timonel. ¿Y el lenguaje propio del hombre que atiende a un enfermo lo conoce el rapsoda o el médico? El médico lo conoce mejor. ¿Y el lenguaje propio del esclavo pastor de bueyes para amansar a sus reses lo conoce mejor el rapsoda que el pastor? No. Entonces comprenderías muy bien lo que dice una dama sobre el arte de hilar. No. Entonces entenderías lo que dice un general al arengar a sus soldados. Eso sí, son el tipo de cosas que puede decir un rapsoda. Entonces, ¿el arte del rapsoda es, pues, el arte del general? Al menos yo sabría qué es lo que tiene que decir un general. El general y el rapsoda no mezclan muy bien sus oficios, me parece. Es posible que tú tengas cierto talento estratégico y también es posible que tú seas un buen jinete, conocedor de caballos, de cuáles son buenos caballos para pasear y para montar al ritmo y al compás de la cítara. Pero te pregunto, ¿por medio de qué arte tú reconocerías si una cabalgadura es buena? ¿Por el arte del jinete o por el del citarista? Por el arte del jinete, sin duda. Y si tú distingues a quién toca bien la cítara y a quién no, lo haces porque tú mismo eres citarista, no porque eres jinete. Exactamente. Dices que conoces la alta estrategia militar. A ver, ¿por qué la conoces? ¿Porque eres rapsoda o porque eres general? Yo pienso que no se diferencian estas dos cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú dices que no se diferencian en nada? ¿Que el arte del general y el arte del rapsoda son lo mismo o son distintos? Yo pienso que son lo mismo. Entonces, un buen rapsoda será, pues, un buen general. Así es. Y, claro, un buen general también será un buen rapsoda. No, esto no me parece que sea así. Tú eres el mejor rapsoda entre los helenos. Y con mucho, Sócrates. Humildad pura la de este Ion inmortal. También eres el mejor general de Grecia. De cierto que sí.
Todo esto lo he aprendido yo de Homero. Por los dioses, Ion. Si tú eres el mejor de los helenos en ambas cosas, como general y como rapsoda, entonces ¿por qué vas de un sitio a otro recitando y no te dedicas a hacer la guerra? ¿O es que en Grecia hacen más falta los rapsodas con coronas de oro que los generales? La verdad es que esta ciudad está gobernada por sus ciudadanos y sus maestros y no necesitan un general. Además, a mí nunca me escogerían como jefe. Por algo los atenienses tienen conciencia de bastarse por sí mismos. Querido Ion, ¿tú conoces a Apolodoro de Cícico? ¿A quién? El ilustre extranjero que los atenienses han elegido varias veces como general. ¿Podrían elegirte a ti, a Ion de Éfeso, como general, si te encuentran digno de ello? ¿No son los de Éfeso desde tiempo inmemorial atenienses? Dices que es por medio de una técnica o tal vez de una ciencia que tú eres capaz de ensalzar a Homero. Aunque eres injusto, porque dices que sabes cosas hermosas, bellas sobre Homero. Y me has dicho que me las vas a mostrar, pero te burlas de mí porque estás muy lejos de mostrármelas. Tampoco me quieres indicar sobre los temas, sobre lo que tú estás versado. Y eso que te lo ruego insistentemente. Y como Proteo, dios marino, cambias de forma, vas de arriba a abajo y hasta te me apareces como general. Por no mostrarme que estás versado en la ciencia de Homero. Si, como acabo de decir, eres experto en Homero y me has prometido mostrarme tu técnica, te burlas de mí al no hacerlo y entonces cometes una injusticia. Pero si, por el contrario, no eres experto en temas imaginables, sino que por una predisposición divina estás poseído por Homero y entonces dices cosas hermosas del poeta sin saberlas realmente. Elige, Ion, por quién quieres ser tenido. ¿Por un hombre injusto o por un hombre divino? Y todo lo hermoso que te da el carácter de famoso rapsoda, te lo concedemos, porque puedes ensalzar a Homero, porque estás poseído por un dios, pero no porque seas un experto. Ciertamente, hay diferencia entre estas dos cosas, maestro Sócrates. Es mucho más hermoso ser tenido por divino que ser tenido por experto o técnico. La divinidad da por igual principio y final a la refinada mayéutica de preguntas y respuestas de Sócrates y a la aspiración de eternidad de Ion. Dotada está la piedra heraclea de su propiedad de atracción, de una capacidad de imantar que transmitirá a todos los anillos de hierro que se le acerquen. Así, inspirados, conectados e imantados, quedan poetas, rapsodas y ciudadanos atraídos por la poesía y sus afines en las artes escénicas. Si bien los técnicos y su técnica realizan oficios fulgurantes, sus artificios jamás serán suficientes para explicar el génesis de la inspiración divina que nosotras, las 9 musas, alentamos en favor de los seres humanos.
Terpsícore con su danza, Erato y la poesía amorosa, lírica, Polimnia, la de cantos sagrados y sacros recitativos, Melpómene y la tragedia escénica, Talía y la graciosa comedia, la poesía bucólica, Calíope con su elocuencia, belleza y poesía épica, Clio y la circunspecta historia, Urania portando la astronomía, las ciencias exactas y la poesía didáctica, y Euterpe inspirando música. ¿Ya me reconocen? A lo mejor soy gemela misma de alguna de mis hermanas. Ahora, imaginen ustedes que ha llegado el momento de culminar con este diálogo. Y para ello, me atreveré a comunicarles algo parecido a una frase iluminadora que, aquí entre nosotros, hace un momento me atreví a susurrar al oído del maestro para que se la comunicara a nuestro querido Rapsoda. A ver. No por experto, sino debido a una predisposición divina y alentado por nosotras, las musas, hacia algo que está muy dentro de ti. Bien puedes hacer y decir bellas cosas sin saberlas del todo. Elige, pues, por quién quieres ser tenido. Por alguien sin inspiración alguna realizada. Por alguien realmente divino.